Crees que vives, pero ¿cuántas horas de tu día te pertenecen realmente? La mayoría de las personas pasa toda su vida trabajando para comprar cosas que no necesita, impresionar a personas que no conoce y sostener una existencia que secretamente desprecia. Llaman a eso vida adulta. Thoreau lo llamó de otra manera: esclavitud voluntaria disfrazada de responsabilidad. En 1845, un hombre de 28 años abandonó todo: empleo, familia, sociedad, y se fue a vivir solo en una cabaña que él mismo construyó, sin agua corriente, sin electricidad, sin redes sociales para validar su existencia. Y en esos 2 años de soledad radical, descubrió algo que la mayoría de las personas nunca descubrirá: que la civilización no libera, aprisiona. Y lo peor es que tú pagas para ser prisionero. Esta es la historia de cómo Henry David Thoreau reveló que la vida que llamas normal es apenas un fraude sofisticado, y por qué, 180 años después, sigues cayendo en ella. Thoreau nació en Concord, Massachusetts, en una familia que fabricaba lápices. No era rico, no era pobre, era mediocre, y la mediocridad para él siempre fue el peor de los destinos. Estudió en Harvard, el templo de la élite intelectual americana, pero volvió de allí con una certeza: la educación formal no enseña a nadie a pensar, enseña a obedecer con elocuencia. Trabajó como profesor, duró semanas, no porque no supiera enseñar, sino porque se negó a golpear a los niños, método pedagógico estándar de la época. Fue despedido. Intentó otros empleos, siempre el mismo patrón. El sistema exigía sumisión, y él no conseguía inclinarse, no por rebeldía adolescente, sino por una percepción incómoda. Todos a su alrededor vivían como si estuvieran cumpliendo condena. En 1845, Thoreau tenía 28 años y ninguna perspectiva. La sociedad esperaba que creciera, consiguiera un empleo decente, se casara, tuviera hijos, muriera endeudado. Él miró esa trayectoria y vio lo que era: un guión escrito por otros, interpretado por multitudes, aplaudido por nadie. Entonces hizo lo impensable. Agarró un hacha, fue a los bosques cerca del lago Walden y construyó una cabaña de 3 por 4 metros. Costo total, $28, menos de lo que gastas en un fin de semana. En 1845, la presión era casarse y tener propiedad. Hoy es tener seguidores y parecer exitoso. Misma jaula, nueva pintura. Thoreau fue ridiculizado por huir de la vida real. Hoy llaman a eso no ser productivo. Misma condena, nuevo vocabulario. Él percibió que las personas trabajaban para pagar deudas contraídas para parecer respetables. ¿Crees que eso cambió? ¿Cuántos años de tu vida ya vendiste para pagar cosas que te aprisionan? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que nadie esperaba de ti? ¿Elegiste tu vida o apenas aceptaste el guión que te entregaron? Si ya sentiste que estás viviendo la vida de otra persona, deja tu like, porque lo que viene a continuación va a incomodar aún más. Walden no era un retiro espiritual, era un experimento brutal de autosuficiencia. Thoreau despertaba antes del sol, plantaba frijoles, cortaba leña, cargaba agua. Nada de romanticismo trascendentalista. Era trabajo duro, sucio, solitario, pero había una diferencia esencial. Cada gota de sudor servía a él, no a un patrón, no a un banco, no a una imagen social. Mientras tanto, sus conocidos en Concord trabajaban duro también. ¿Pero para qué? Para pagar hipotecas de casas demasiado grandes, para sostener familias que apenas veían, para comprar ropas que impresionaran a extraños. Thoreau veía eso y entendía. Ellos no trabajaban para vivir, vivían para trabajar, y llamaban a eso dignidad. En una tarde de verano, un vecino pasó por Walden y le preguntó a Thoreau: ¿pero qué haces todo el día? Thoreau respondió: vivo. El hombre rió, porque para él, como para la mayoría, vivir sin producir, consumir, acumular, era imposible de concebir. Vivir era apenas la pausa entre turnos de trabajo. Thoreau anotó: la masa de los hombres lleva vidas de desesperación silenciosa. Lo que llaman resignación es desesperación confirmada. El sistema no te aprisiona con cadenas, te aprisiona con confort, con la ilusión de que así es como se vive, con la creencia de que trabajo es virtud, acumulación es éxito y conformidad es madurez.
Thoreau descubrió que la esclavitud moderna es voluntaria y peor, orgullosa. ¿Tienes una casa? ¿O la casa te tiene? ¿Usas tu smartphone? ¿O él te usa? ¿Eliges cómo gastar tu tiempo? ¿O apenas reaccionas a las notificaciones, plazos, expectativas ajenas? Thoreau pasó 2 años en Walden. Gastaba 27 centavos por semana. Trabajaba 6 semanas por año. El resto del tiempo pensaba, caminaba, leía, escribía, existía. Mientras tanto, sus vecinos civilizados trabajaban 50 semanas por año, acumulaban deudas, enfermaban de estrés y morían sin nunca haber vivido un solo día como querían. ¿Quién estaba viviendo de verdad? En 1854, 9 años después de dejar Walden, Thoreau publicó Walden, or Life in the Woods. No era un relato de vacaciones en la naturaleza, era un manifiesto contra la civilización moderna, escrito en un momento en que América celebraba el progreso industrial, la expansión ferroviaria, el capitalismo triunfante. Thoreau miró todo eso y dijo, están construyendo una prisión gigante y llamándola libertad. El libro no argumenta, muestra que puedes vivir con menos del 1% de lo que crees que necesitas, que la mayoría de las necesidades son artificiales, que el trabajo obsesivo no es virtud, es fuga, que la sociedad te vende la ilusión de que un día vas a descansar, viajar, ser feliz, pero ese día nunca llega, porque estarás viejo, enfermo o muerto. La cabaña, 3 por 4 metros. El mínimo necesario, metáfora de la vida esencial. El lago, espejo natural, reflejo de la claridad que pierdes en el caos urbano. El frijol, trabajo real, tangible, que alimenta, opuesto al trabajo abstracto, que apenas acumula números en una pantalla. Thoreau escribió, simplicidad, simplicidad, simplicidad. Que tus asuntos sean 2 o 3, no 100 o 1000. ¿Por qué continúa actual? Porque nada cambió. Todavía vives para pagar cuentas, todavía compras cosas para llenar vacíos, todavía trabajas en algo que no importa para impresionar a personas que no se preocupan por ti. Thoreau dijo eso en 1854, y todavía no aprendiste. Walden fue ignorado cuando se lanzó. Vendió mal. Críticos llamaron a Thoreau vago, lunático, irresponsable, exactamente lo que llaman a quien osa vivir diferente hoy. Pero décadas después, el libro se volvió clásico. Influyó a Gandhi, Martin Luther King Jr., movimientos ecológicos, contracultura. ¿Por qué? Porque la verdad no envejece. Apenas incomoda más a cada generación que la ignora. Tienes acceso a más recursos, tecnología, información que cualquier generación anterior. Y aún así estás más ansioso, endeudado, vacío. Thoreau vivió en 1845 con $28 y fue más libre de lo que jamás serás con tu salario, tus suscripciones, tus gadgets. ¿Eso no te dice nada? Thoreau observó que sus contemporáneos llenaban las casas de muebles, ropas, objetos, no porque los necesitaban, sino porque tener cosas los hacía olvidar que no tenían tiempo. Hoy, llenas la mente de contenido, series, podcasts, feeds infinitos, no porque te enriquecen, sino porque te anestesian. La dopamina es el soma moderno. Tienes 47 pestañas abiertas en el navegador, 12 aplicaciones no leídas, 300 fotos en el celular que nunca vas a mirar. Eso no es productividad, es acumulación mental. Estás repleto de información y vacío de comprensión. En 1850 llamaban trabajo infantil de oportunidad, jornadas de 16 horas de dedicación, explotación de meritocracia. Thoreau vio que el poder no necesita forzarte, basta renombrar la jaula y entras solo. Hoy llaman vigilancia de personalización, dependencia de engagement, precarización de emprendimiento. El lenguaje no describe la realidad, la oscurece. No eres explotado, eres colaborador. No estás preso, estás construyendo carrera. No estás siendo vigilado, estás mejorando tu experiencia. Thoreau percibió que la sociedad trata a los adultos como niños incapaces de sustentarse. Crea sistemas de dependencia, trabajo, crédito, consumo, que tornan la autonomía imposible. Y después ridiculiza a quien intenta ser independiente, intenta vivir sin smartphone, sin cuenta bancaria, sin dirección fija. No es ilegal, pero es tratado como locura. Porque el sistema no tolera quien opta por salir, no por maldad, sino porque tu libertad expone la prisión de los otros.
Sabes que no necesitas el 90% de lo que tienes. Sabes que trabajas demasiado por cosas que no importan. Sabes que estás viviendo la vida que otros diseñaron y aún así mañana vas a repetir todo. Escribe ahí, ¿cuál es la única cosa que mantienes en tu vida apenas porque es lo que se espera? ¿Empleo? ¿Relación? ¿Ciudad? Responde con honestidad. Nadie aquí te conoce de todas formas. Thoreau tenía una hipótesis brutal. Las personas tienen miedo de la libertad, porque libertad exige responsabilidad, exige elecciones, exige asumir las consecuencias. Es más fácil obedecer, más seguro seguir, más cómodo culpar al sistema que admitir que eliges participar de él todos los días. En Walden, Thoreau comía frijoles, pan, agua, simple, repetitivo, pero consciente. Mientras tanto, sus vecinos llenaban la mesa de manjares importados, vinos caros, postres, no por placer real, sino por distracción. Comer era una forma de no sentir. Hoy, Netflix, scroll infinito, compras online a las 2 de la mañana. No estás relajándote, estás huyendo. Thoreau escribió, un hombre es rico en proporción a las cosas de las que puede prescindir. Traducción, cuanto más posees, menos libre eres. Cada objeto te ata, cada suscripción te compromete, cada conquista te esclaviza. Compras una casa, ahora tienes hipoteca por 30 años. Compras un auto, ahora tienes cuota, seguro, mantenimiento. Compras estatus, ahora tienes que sostener la ilusión. Y entonces despiertas 20 años después y percibes, no compraste nada, fuiste comprado. Si pudieras dejar todo mañana, ¿qué te impediría? ¿Dinero o miedo? ¿Cuántas cosas tienes que no usas, no necesitas, no quieres, pero no consigues descartar? ¿Eliges despertar temprano? ¿O el despertador elige por ti? ¿Eliges dónde vives? ¿O apenas aceptas donde el empleo te pone? ¿Eres libre? ¿O apenas tienes la libertad de elegir entre opciones preaprobadas? Thoreau preguntó eso en 1845. ¿Tienes respuesta hoy? Haz una prueba. Pasa un día entero sin comprar nada, sin pedir delivery, sin abrir la billetera, solo un día. Si consigues, vas a percibir una cosa aterradora. La mayoría de tus deseos no es tuya, es programa. Thoreau fue ridiculizado toda la vida, llamado ermitaño, fracasado, loco. Amigos lo aconsejaban crecer, familia lo presionaba a hacer algo de la vida, porque la autenticidad no es inspiradora, es amenazante. Cuando vives diferente, no estás apenas haciendo una elección personal. Estás exponiendo que los otros también podrían elegir, y ellos odian eso. Primero ríen de ti. Ah, ¿vas a vivir en el monte? Buena suerte. Después te aíslan. Es extraño, medio antisocial. Por fin te destruyen. Nunca consiguió nada. Murió pobre. Y hay un detalle. Todo eso es verdad. Thoreau murió a los 44 años, de tuberculosis, sin fortuna, sin familia, sin reconocimiento público, pero murió libre. Y eso, para la sociedad, es inaceptable, porque el sistema depende de conformidad. Si sales, la fisura aparece. Si vives bien con menos, expones que los otros están presos a más. Tu libertad es el espejo de la prisión ajena. Thoreau no necesitaba empleo. Luego, empleo no es obligatorio. No necesitaba consumo. Luego, consumo no es necesario. No necesitaba aprobación. Luego, aprobación no es vital. Y si las personas entendieran eso, el sistema se desmorona. Aquí está lo incómodo. Thoreau tenía razón, pero Thoreau murió temprano, pobre, solo. Entonces la pregunta real es, ¿vale la pena vivir libre y pagar el precio? ¿O es mejor vender el alma y tener confort? No hay respuesta correcta, solo elecciones y consecuencias. Quien rechaza promoción para tener tiempo con la familia no es ambicioso. Quien renuncia para vivir del arte, irresponsable. Quien elige simplicidad, fracasado. La sociedad no castiga la rebeldía, la ridiculiza hasta que desistas. Pregunta honesta. Si supieras que vivir auténticamente te costaría estatus, dinero, aprobación, ¿aún lo harías? ¿O solo defiendes libertad cuando es cómoda? Pausa consciente. Interrumpir deliberadamente el automatismo. Antes de comprar, pregunta, ¿necesito eso o fui convencido a necesitar? Instituye una regla. 48 horas entre deseo y compra. Si aún quieres después de 2 días, compra. Spoiler, el 80% de las veces vas a olvidar que querías. Costo psicológico.
frustración inmediata, sensación de estar perdiendo. El sistema te entrenó para reaccionar, no reflexionar. Transformación esperada, reducción drástica de consumo impulsivo, claridad sobre lo que realmente importa. Ayuno de estímulos, un día por semana sin pantallas, notificaciones, entretenimiento, sábado o domingo, celular en modo avión, sin televisión, sin música, sin podcasts, solo tú y el silencio. Costo psicológico, aburrimiento insoportable, ansiedad, confrontación con pensamientos que evitas todo el año. Transformación esperada, reconexión con atención profunda, redescubrimiento de que existes fuera del feed, cultivo de incomodidad, elegir deliberadamente el camino difícil, camina en vez de manejar, cocina en vez de pedir, escribe a mano en vez de digitar, todo lo que te fuerza a estar presente. Costo psicológico, inconveniencia, lentitud, la sensación de perder tiempo, porque eficiencia se volvió virtud suprema. Transformación esperada, recuperación de habilidades, placer en cosas simples, independencia de sistemas, silencio deliberado, no opinar, no justificar, no explicar tus elecciones a nadie. Cuando te pregunten por qué no haces algo, responde, no quise, sin argumentación, sin defensa. Costo psicológico, juicio, incomprensión, aislamiento social, transformación esperada, libertad psicológica, fin de la necesidad de validación externa, cuestionamiento sistemático, auditar tu vida, listar todo lo que haces y preguntar, ¿elegí eso o acepté? Anota, trabajo, ciudad, relaciones, hábitos, gastos. Para cada ítem, ¿esto me libera o me aprisiona? Costo psicológico, confrontación brutal con decisiones que tomaste en piloto automático. Transformación esperada, mapa claro de dónde estás preso. Primer paso para salir. Elige una de esas prácticas, solo una. Prueba por 7 días. No necesitas volverte asceta, solo necesitas dejar de ser máquina. Suscribirte a este canal no va a salvar tu vida, pero es un recordatorio diario de que pensar diferente todavía es posible. Aprieta el botón. Pequeños actos de rebeldía todavía cuentan. ¿Recuerdas la pregunta al inicio? ¿Cuántas horas de tu día te pertenecen realmente? Thoreau respondió, todas. Si quieres, pero no quieres. Quieres seguridad, quieres confort, quieres aprobación. Y está bien, solo no llames a eso libertad. El sistema te controla por el placer, te manipula por el lenguaje, te infantiliza por la dependencia, y participas de eso voluntariamente, orgullosamente pagando por eso. Thoreau murió hace más de 160 años, y todavía estás preso en las mismas cadenas que él describió, con nuevos nombres, misma función. Entonces aquí está la última pregunta, la que no vas a responder en los comentarios porque es demasiado pesada. Si supieras que vas a morir dentro de 10 años, ¿continuarías viviendo esa vida? No respondas, solo piensa, no necesitas ir al monte, no necesitas volverte ermitaño, no necesitas reproducir a Thoreau, pero necesitas dejar de mentirte a ti mismo. Sabes que estás preso, sabes quién te aprisionó y sabes que la llave está en tu mano. La diferencia entre tú y Thoreau no es coraje, es honestidad. Él admitió que la vida normal era un fraude y eligió salir. ¿Y tú?